Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el último panel de expertos, que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, porque llevamos muchísimo retraso. Yo, en primer lugar, y como no podía ser de otra forma, aunque sea un poco repetitivo, quiero agradecer a la Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo el congreso que ha organizado, y en particular, y también sé que soy repetitivo, pero hay que agradecerle el impulso, el interés, la fuerza en un momento tan difícil que ha hecho Benilde, y yo creo que se merece un aplauso lo primero, ¿eh? Yo creo que nunca estaremos en una época tan complicada lo que ha hecho. Bueno, y no quiero alargarlo más. Quería disculpar a Javier Llaneza, que, bueno, por un motivo familiar no ha podido venir. Él nos iba a hablar del paradigma del trabajo duro y repetitivo, ¿no? Que es, además lo decía, que es la fábula de Sísifo, ¿no? La piedrecita que subía y que bajaba. Bueno, yo creo que lo reservamos para la siguiente, ¿no, Benilde? Y entonces, disculpándolo a él, sabiendo que tienes 15 minutos, Piedad, va a hablar Piedad López Romero, que es profesora de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Valladolid, mediadora del Servicio Regional de Relaciones Laborales de la Junta de Castilla y León. Bueno, y nos va a hablar de los riesgos psicosociales a nivel laboral, el tratamiento jurídico. Te avisaré cuando te queden 3 minutos. Bueno, 15 minutos es nada, pero bueno. Bueno, pues buenas tardes. Sobre todo, muchas gracias, Benilde, por haberme invitado a este congreso y por tu valentía. La verdad es que ya lo han dicho todos y esto es una proeza en los tiempos que vivimos, para mí, desde luego. Y muy agradecida a todos por estar aquí y a toda la organización. Bueno, el tema del que voy a hablar yo es un tema que, bueno, que a mí me lleva moviendo toda mi vida, porque, bueno, realmente tengo que ponerme un poquito en situación. Yo ya tengo bastantes años y llevo 32 en la Universidad de Valladolid. Entonces, para entender un poco, digamos, mi visión, que es bastante crítica, pues por eso quiero contar un poco que yo empecé justo, hice los cursos de doctorado, terminé la carrera en el 87 y justo en el año 89 se aprueba la Directiva Marco de la Unión Europea. Entonces, en ese momento yo me engancho porque estaba en el ámbito internacional y, bueno, pues ya toda mi carrera ha transcurrido siguiendo la Directiva Marco, la Ley de Prevención, el Reglamento de los Servicios de Prevención y todos los desarrollos que ha habido tanto a nivel de la Unión Europea como en España y también, bueno, a nivel internacional toda la normativa que hay. Entonces, el tema es que, bueno, pues he vivido cómo realmente los riesgos psicosociales han quedado como aparte, ¿no? Es decir, digamos que el punto de partida es que se ha mirado para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar, a ver si salta el vídeo, con un vídeo de 1 minuto o como prólogo para toda mi exposición, que voy a intentar que sea muy rápida porque 15 minutos no es nada. Entonces, bueno, voy a ver si salta. Si no salta, le tendremos que ayudar. No sé si tengo ayuda aquí. Ah, aquí. Ahora. ¿Tiene sonido? Algo hecho mal. Sí, ya. Sí, gracias. Los riesgos psicosociales afectan a todas las empresas y suelen encerrar numerosos problemas. La falta de comunicación, una carga excesiva de trabajo, el estilo inadecuado de algunos mandos o incluso el acoso laboral son algunos de los más comunes. Los accidentes aumentan. Los números no salen. ¿Cómo es posible que las ventas hayan bajado tanto? Los conflictos entre el personal no paran de crecer. No prestar la atención necesaria a los factores psicosociales tiene consecuencias negativas para tu empresa. La productividad disminuye, los costes suben, los accidentes laborales aumentan y la salud de los trabajadores se resiente. Deja atrás esta realidad y cambia las cosas. Apoya a tus trabajadores.
Apuesta por la conciliación familiar y laboral. Mejora tu gestión en la prevención de riesgos laborales y pon en marcha programas contra el acoso. Los riesgos psicosociales se pueden prevenir. Con tu colaboración mejorará la salud de tu empresa. La prevención de los riesgos psicosociales. Una oportunidad para una empresa con futuro. Bueno, pues yo creo que este vídeo nos da buena cuenta de cuál es la situación que llevamos viviendo, bueno, pues, yo desde que conozco el trabajo. ¿Quién no tiene un amigo, un vecino, uno mismo que ha sufrido estrés, acoso, violencia, burnout? Es decir, los riesgos psicosociales más conocidos, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo me fijo, siempre que hablo de este tema, de la definición de condiciones de trabajo. Y muchas veces se olvidan los másteres. Yo he dado máster, he dado grado, como mediadora laboral desde el año 2005 en conflictos laborales, empresa-trabajadores, he visto muchísimas situaciones en las que se olvida totalmente el tema de la organización del trabajo y cómo se desarrolla el trabajo. Es decir, se olvida, digamos, cuestiones básicas que, si no se cuidan, que no se han cuidado, porque no se han cuidado nada, van a llevar al final al riesgo, como es el estrés, el burnout y demás, y lo que es peor, al daño para la salud, tanto física como psíquica. Entonces, por eso yo me fijo mucho en esta definición e insisto mucho en que condiciones de trabajo no solo es el equipo o la máquina, sino que son muchas más cosas que están dentro de la organización de cómo se desarrolla la tarea, de la carrera profesional, etc. Estos serían un poco los riesgos psicosociales más conocidos, más importantes. Y bueno, pues esto representa un poco cómo, desde mi punto de vista, han ido los riesgos psicosociales. Desde la Directiva Marco, año 89, y desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bueno, los riesgos psicosociales como que no han existido. Es decir, es el cisne negro. Ha sido el cisne negro y creo que sigue siendo el cisne negro. Es cierto que se ha hecho mucho más que cuando yo empecé, se está haciendo más que cuando yo empecé, pero se va muy despacio respecto a lo que son otros riesgos, ¿no? Entonces, ojalá pues todos los riesgos se tratasen de la misma manera. Porque yo recuerdo cuando bueno, hace unos años el máster no era universitario, el máster de prevención, y bueno, pues hacíamos las especialidades, la gente siempre decía vamos a hacer seguridad, vamos a hacer higiene, se olvidaba, veías ofertas de empleo, solo había de seguridad, higiene, ¿dónde estaba la ergonomía? ¿Dónde estaban los riesgos psicosociales? Y un año y otro año. No había normas, no se hacían normas específicas para los riesgos psicosociales. Entonces, bueno, al final, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? ¿Con qué situación contamos? Bueno, pues al final vemos que en el ámbito de la Unión Europea hay 84 millones de personas con problemas de salud mental. La mayoría de los directivos tiene estrés, tal y como dice el último marco estratégico de la Unión Europea, el 21-27, que es el que tenemos ahora, que por cierto España, luego lo voy a comentar, todavía no ha traspuesto, digamos, o no ha hecho su propio marco. Y bueno, pues que el estrés al final va a contribuir a que tengamos un daño muchas veces irreparable. El marco normativo con el que contamos lo conocemos, es decir, es un marco internacional, tenemos convenios de la OIT, tenemos de la Unión Europea directivas, porque lo que más se utiliza son las directivas, y tenemos en España, bueno, pues la transposición sobre todo de las directivas, pero también un marco normativo ingente, pasando desde la Constitución española por el Estatuto de los Trabajadores, normas jurídico-técnicas, convenios colectivos, es decir, tenemos una ingente normativa con la que podríamos hacer mucho. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, lo hemos hecho y lo haremos en el ámbito de los riesgos psicosociales? Ese es el problema. Entonces, ahora mismo, lo último que sea a nivel yo voy a tocar un poquito lo más importante a nivel internacional de la UE, de cómo estamos y de España. Y en el ámbito, por ejemplo, de la OIT sí que hay muchos convenios que pueden tratar turnos, tiempo de trabajo. Hablamos de muchos temas. Yo en las mediaciones laborales, por ejemplo, veo como el simple hecho de cambiar la hora de un bocadillo se lleva a conflicto. Es decir, yo he vivido una situación en la que en una guardería dos empleadas solicitan que en vez de comer su comida a las 4 de la tarde, solicitan comerla a la 1. Eso, al final, el empresario dijo que no.
Es confidencial qué empresa era, efectivamente, pero ahí no se está valorando efectivamente el daño que eso puede causar desde el punto de vista psicosocial a las trabajadoras. Bueno, a nivel internacional se acaba de aprobar el convenio que yo creo que todo el mundo conoce sobre acoso en el trabajo. Y bueno, pues es un convenio, yo me lo he leído entero, está muy bien. Son pocos los países que todavía lo han ratificado, porque si no se ratifica no se considera derecho interno, y España no lo ha hecho todavía. Está en ello, pero no lo ha hecho, aunque sí que está autorizado por el Gobierno, pero todavía no han dado todos los pasos precisos para ello. Sí que Francia e Italia por ejemplo, lo han ratificado. Hay otros convenios, como he dicho. A nivel de la Unión Europea tenemos la Directiva Marco, 20 y tantas directivas específicas. Y bueno, pues no hay una específica sobre riesgos psicosociales, pero es verdad que hay un mandato desde el principio de todo, que es el de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Y cuando hablamos de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, hablamos de la salud en general y de la seguridad en general. No hay exclusión ninguna. La salud es física, la salud es mental. Es decir, desde los inicios ya están obligados los Estados a proteger la salud y la integridad de las personas. Pero no solo eso, sino que nuestra propia Constitución, como luego lo voy a decir, también nos lo indica, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay un mandato, pero ese mandato realmente no se cumple, porque el riesgo psicosocial está y ha estado causando daños y, sin embargo, no se ha hecho nada, ¿vale? En la actualidad tenemos un marco muy bonito, que es el marco estratégico 2021-27. Es decir, hablamos de un plazo bastante largo. Los marcos estratégicos en la Unión Europea establecen, para resumir, objetivos y acciones. Hay un objetivo, que lo vamos a ver ahora, uno de los objetivos, que de los 3 que ha recogido esta nueva estrategia, no voy a entrar en los 3, en el que voy a fijar que es el principio, el primero, y que es el de anticipar y gestionar el cambio en el nuevo mundo del trabajo. Es decir, nosotros tenemos un nuevo mundo del trabajo en el que hay una transición digital, ecológica y demográfica. Tenemos problemas como el envejecimiento, tenemos problemas de digitalización, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho en este congreso sobre ello y que han traído consigo esas transiciones. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea ha dicho, bueno, pues tenemos que marcarnos acciones, que la vamos a ver, que es como acción principal la atención a los riesgos psicosociales. Por fin vemos algo, aunque también la Comisión Europea actuó, que luego lo vamos a ver en el año 2017. En ese sentido, la Comisión Europea lo que hace en esta comunicación, en este marco estratégico, es establecer o mandar que hacer ella misma ciertas cosas, es decir, llevar a cabo ciertos proyectos, acciones, etcétera, y mandarles a los Estados que también lo hagan, y mandarles a los interlocutores sociales a nivel europeo que también lo hagan. Entonces, en lo que se refiere a la acción en materia de riesgos psicosociales, por ejemplo, la Unión Europea está llevando a cabo, la Comisión en este caso, proyectos como Horizonte 2020, Magnet 4 Europe y Empower. Uno de ellos está dirigido a lo que es el sector sanitario. Sabemos que la situación de los riesgos psicosociales o los factores psicosociales en el sector sanitario y sobre todo en tiempos de COVID son complicados y por lo tanto pues, se están haciendo proyectos en ese caso. Y también se está llevando a cabo por parte de la Comisión Europea el proyecto RESPOND, que está enfocado sobre todo al tema de los riesgos derivados del COVID, ¿vale? Es decir, que la Unión Europea, bueno, pues en este último marco estratégico está poniéndose, digamos, las pilas, digamos, ¿no? para ello. Y luego, pues está previsto para el año 23-25 digamos, la campaña, que son 2 años, dedicada a la creación de un futuro digital seguro y saludable y que se ocupará en particular de los riesgos psicosociales y ergonómicos. Es decir, por fin, aunque es verdad que la Unión Europea ha realizado campañas de estrés, creo que si no me equivoco, en 2 ocasiones, pero también es verdad que ahora parece ser que se está tomando mucho más en serio, ¿vale? En cuanto a los interlocutores sociales, también se les pide que actúen en la materia y que lleguen a acuerdos interpares, etcétera, etcétera. También se va, por parte de la Comisión Europea, pues a aprobar herramientas, guías, se van a preocupar mucho de la salud mental del personal sanitario, de médicos, enfermeras, etcétera. Y a los miembros se les pide, a los Estados miembros, en este caso a España, nos tocaría, revisiones interpares que aborden problemas psicosociales y ergonómicos
profesionales y que supervisen y recopilen datos en los Estados miembros, porque bueno, pues entre todos pues, necesitamos tener esos datos para poder trabajar. A los interlocutores también se les invita y bueno, hago aquí una pequeña referencia, sin entrar en detalles, y es que hubo un antes y un después en la Unión Europea que fue el año 2017, donde la Comisión Europea manda al Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo que se reuniera para dar pasos en materia de riesgos psicosociales. Es decir, en ese momento, en el año 2017, se dan pasos y se les dice, en este caso, que lo que tienen que hacer es trabajar digamos, para conseguir una buena gestión de los riesgos psicosociales y, de alguna manera, ayudar a los Estados a que puedan hacer una verdadera gestión de los riesgos psicosociales y una buena gestión de los riesgos psicosociales. En este sentido, tengo que decir que yo siempre he dicho que, desde el principio, tanto la Directiva Marco como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales mandan evaluar todos los riesgos, y eso no se ha hecho. Es decir, hay una responsabilidad civil, penal, administrativa y recargo de prestaciones cuando no se hacen. En la LISOS hay infracciones leves, graves y muy graves a nivel administrativo, luego tendríamos lesiones, muerte, etcétera, que son responsabilidades de todo tipo que también afectan a los riesgos sociales. Es decir, tenemos como infracciones graves el no evaluar riesgos, porque no se ha ido más, digamos, no a sancionar, sino a requerir por lo menos más en materia de riesgos psicosociales. Yo no digo que la inspección tenga que ser el lobo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se encargó. Y bueno, pues al final lo que hizo, y resumiendo mucho, es que se fijaron por el Comité de Altos Responsables de las Inspecciones de Trabajo, donde se reunían todos los Estados, unos principios que se marcaron respecto a la diversidad, que ha de ser considerada dentro de lo que es la evaluación, por ejemplo, de los riesgos psicosociales, tanto el género, la edad, el sexo, etcétera, como una guía, que esta es la que ha movido o la que ha provocado que nosotros también en España tengamos que dar un paso para valorar, digamos, cómo se están haciendo las evaluaciones, la calidad de las evaluaciones del riesgo psicosocial, ¿vale? Entonces, bueno, un poco esto se ha adaptado en España a través, no de una ley, que se ha adaptado a través de un criterio técnico de la Inspección de Trabajo, un criterio muy reciente que tiene 50 páginas, yo recomiendo leerlo, igual que el marco estratégico actual de la UE. Tendremos nuestro marco estratégico, pero con el COVID España prorrogó el anterior. Y bueno, pues yo invito a leerlo porque es un criterio técnico que nos lleva por todo el mundo de lo que es la evaluación, con unas garantías y una eficacia de los riesgos psicosociales. Para mí es muy importante, por lo menos tenemos algo. Eso implica que los inspectores de trabajo, que por cierto hay pocos recursos, tanto materiales como humanos en este momento para abordar esto, que los inspectores de la Inspección de Trabajo, en este caso, tiene que hacer un trabajo impresionante. Si ahora a lo mejor hay que requerir o hay que sancionar o tal, o es lo que se ha hecho siempre, en seguridad, higiene y tal, y ahora, según este criterio técnico, que voy a avanzar un poco, ahora el criterio técnico, bueno, pues lo que recoge es que a través de la Inspección de Trabajo se va a hacer un control de la gestión de los riesgos psicosociales. Eso implica más necesidad de recursos, digamos, más tiempo dedicado a ello, porque realmente el ver la calidad de una evaluación de riesgo psicosocial supone muchísimo esfuerzo. No hablamos de evaluar un equipo, una máquina, un tornillo, hablamos de hacer evaluaciones cuantitativas y cualitativas, de hacer evaluaciones con unas metodologías que tampoco es que haya muchísimas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo va a tener que revisar la evaluación y va a poder actuar con campañas a instancia de los propios trabajadores que pueden poner denuncias, etcétera, o actuaciones sobre daños a la salud. Voy a intentar terminar. Tenemos una batería de herramientas. Tenemos metodologías que han ido saliendo, tanto a nivel nacional, internacional, etcétera, métodos conocidos, o sea, para evaluar el riesgo psicosocial, como son el ISTAS, como es el SICO, del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, tenemos el Soft Law, tenemos en este caso, por ejemplo, la ISO que vamos a ver, que es sobre riesgo psicosocial, la 45003, y que en estos días ha pasado, digamos, que a ser UNE ISO 45003, norma UNE ya,
que es la nueva solución para la gestión de riesgos psicosociales. Es la traducción, digamos, de la ISO. ¿Vale? Y bueno, para terminar o ir terminando, yo quería contar muchas más cosas porque, bueno, realmente soy muy crítica con el tema de la no evaluación de los riesgos psicosociales, el mirar para otro lado, el no hacer lo que tanto la Directiva Marco como la Ley de Prevención nos ha mandado desde el principio, porque eso está ahí desde siempre. E incluso España tuvo que modificar la ley porque en España no se integraba bien la prevención y, de hecho, se tuvo que incluir un plan porque no se estaban haciendo bien las cosas, realmente se había convertido en algo puramente documental. Pues bueno, ¿qué vamos a decir de los riesgos psicosociales? Pues todavía peor, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos encontrando, bueno, no quiero dejar de mencionar la importancia de los convenios colectivos y de los jueces, en este caso de la jurisprudencia, o bueno, de los pronunciamientos judiciales, que son los que han hecho algo en tema de riesgos psicosociales en estos años atrás. Hay muchos convenios colectivos que recogen temas de acoso, temas de fatiga, temas de estrés. Hay también muchos pronunciamientos judiciales. Ahora se está ayudando mucho más en el tema de las contingencias profesionales, es decir, de reconocer ciertos daños a la salud derivados de riesgos psicosociales. Ya no es, como se hacía antes, por sistema de enfermedad común nada más, ¿no? Si hay nexo causal, hay una contingencia profesional, por lo tanto, y se está trabajando en esa línea. Y ahora ya, con el criterio técnico y, digamos, bueno, ya había una guía anteriormente de la Inspección de Trabajo con la actuación de la Inspección de Trabajo centrada en los riesgos psicosociales, pues bueno, ya nos vamos encontrando más noticias como esta. Por ejemplo, como que Comisiones Obreras ha denunciado al Deutsche Bank ante la Inspección de Trabajo por la evaluación de riesgos psicosociales. Esto verlo hace unos años era impensable, o sea, era impensable. Sí, Trabajo obliga, por ejemplo, a la prisión de Villena a evaluar los riesgos psicosociales de los trabajadores. Ahí están que no pueden más, con lo cual han pedido que, imaginaros lo que es trabajar ahí. Y, por último, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que allí tienen muchísimos problemas. Hay enfrentamientos, hay problemas de todo tipo relacionados con la salud y seguridad, pero sobre todo el tema psicosocial. Y entonces también por ahí se ha denunciado, digamos, la desprotección en esa materia. Y bueno, pues nada más, en los juzgados de Valdepeñas, por ejemplo, están estresados también y bueno, pues ha habido un muerto estos días atrás en Córdoba por un infarto y bueno, pues tenemos esas patologías no traumáticas que derivadas pues efectivamente de situaciones que no han sido evaluadas o no se han tomado medidas preventivas, etcétera, etcétera, y que terminan en eso. Bueno, y el futuro pues lo dejo para cada uno. Gracias por su atención. Muchas gracias, Piedad, por intentar sintetizarlo en tan poquito tiempo. Sí, yo sé que es muy complicado, pero bueno. A continuación, el experto que nos va a dirigir la palabra es José Manuel Vicente Pardo, que es inspector médico del INS, jefe de la unidad médica del equipo de valoración de incapacidades del INS Guipúzcoa y director de la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora y Pericial de la UCAM. Y nos va a hablar sobre los factores psicosociales como predictores, pronósticos de difícil retorno laboral tras una incapacidad temporal. Cuando quieras, José Manuel. Bueno, mi ponencia adversaria lo voy a hacer rápido a estas horas, para no ya hartaros del todo, sobre los factores psicosociales como predictores pronósticos de difícil retorno laboral tras incapacidad temporal. Solo exclusivamente respecto de ello. Los factores psicosociales, entendidos como condiciones personales del entorno relacional, del entorno laboral, actúan sobre la motivación y sobre la actitud del paciente como condicionantes en la salud y en el enfermar. No causan la incapacidad, pero pueden precipitarla, mantenerla o modificarla. Y sobre los 5 factores psicosociales laborales principales, las malas condiciones del ambiente de trabajo, el exceso de exigencia, el nivel de responsabilidad alto, la carga mental excesiva, la falta de autonomía, los problemas de tiempo, ritmo y organización. También tenemos que tener en cuenta, igual en un entorno como el que estamos, ponemos las miras en los factores psicosociales laborales, pero tenemos que tener en cuenta otros factores psicosociales no laborales que es preciso conocer. Hace tiempo que acuñamos un término que era el de banderas amarillas en el alargamiento de la incapacidad, en relación con la primera expresión que se hizo de ello sobre los trastornos musculoesqueléticos de Kendall en el 97. ¿Y qué son las banderas amarillas?
Pues las banderas amarillas engloban tanto los factores psicosociales laborales como los no laborales, ¿no? Funcionan como barreras en la recuperación del proceso, pueden inducir a la cronificación del proceso de baja y, por lo tanto, dificultar el retorno laboral. Van a prolongar la baja, dificultan el alta por curación o la mejoría funcional, pues el trabajador adquiere una percepción de que no mejora y de que que hay un fracaso en el tratamiento, ¿no? Estas banderas amarillas representan la dimensión psicosocial negativa sobre la recuperación del paciente en baja y deben de ser consideradas desde el primer momento para que el proceso no termine alargándose. Son predictores de mal pronóstico tanto en la atención sanitaria como en la recuperación funcional como en el retorno al trabajo. Estos factores ajenos a la enfermedad que alargan la baja serían la edad de más de 55 años, el bajo nivel educativo y nivel socioeconómico, la creencia de que el trabajo es perjudicial o peligroso, hay veces que lo es y otras no, la historia previa de largas bajas, antecedentes de procesos recurrentes, antecedentes de procesos psíquicos, comportamientos emocionales erróneos y, por supuesto, los factores psicosociales laborales típicos, ¿no? También la vida familiar insatisfactoria o problemática o falta de conciliación, la falta de ejercicio. Y hace unos días hablaba con el doctor Barrera, el actual jefe de los servicios médicos de la Real y antiguo jefe de servicio de rehabilitación, y con el doctor Emparanza, que publicaron hace tiempo cómo la práctica del ejercicio es tan importante como la medicación en muchos procesos, ¿no? También de estos factores ajenos son los tiempos de espera asistencial o recursos públicos asistenciales deficientes, ¿no? Las banderas amarillas tienen, por una parte, estas creencias y valoraciones o juicios no racionales, ¿no? Irracionales, creencias inútiles sobre una dolencia, considerándola como incontrolable o no tratable, expectativas de mal resultado del tratamiento, respuestas emocionales inadecuadas, ¿no? De preocupación, de ansiedad anticipatoria, y un comportamiento frente al dolor no adecuado, ¿no? Con un exceso de confianza en el que me lo hagan, es decir, y evitar lo que a veces recomendamos a los pacientes, que es lo que tienen que hacer por su parte. Es decir, se confía mucho en las pastillas, pero muy poco en aquellas recomendaciones en cualquier tipo de proceso que se le dice al paciente que tiene que hacer. Engloban o hacen referencia a lo afectivo, por supuesto, pues síntomas depresivos o síntomas de ansiedad y irritabilidad, lo conductual, lo sociofamiliar, tanto desde el punto de vista de menos gravedad a lo más grave, ¿no? Y lo laboral, ¿no? También la edad biológica, porque a partir de determinada edad está demostrado que la respuesta a los tratamientos es peor, la plasticidad también es peor. Y los factores psicosociales, tanto los laborales como no laborales, modulan el afrontamiento de los conflictos laborales, del estrés, de la carga de trabajo, de la adversidad en general, del infortunio, de la desgracia, de los problemas vitales y de la propia enfermedad, ¿no? Los factores psicosociales actúan sobre la motivación personal, la motivación relacional, la motivación laboral y, definitivamente, lo que hacen es modular la actitud y modificar el comportamiento, ¿no? Los factores psicosociales no laborales a veces están en el origen de la enfermedad y, por lo tanto, terminarán en algún momento ocasionando incapacidad laboral, y los riesgos psicosociales, es decir, aquellos factores psicosociales laborales de importancia, disminuyen la capacidad laboral y, por lo tanto, en un momento pues, pueden ocasionar la incapacidad laboral. En estos tiempos modernos en los que estamos, y en contra de nuestro lema del Congreso, de humanizar en esta época digital, la realidad es que la humanización no siempre está presente en nuestras empresas, a veces con un criterio economicista y deshumanizado, y esas altas exigencias de productividad han aumentado los riesgos psicosociales. Lo cierto es que en estos tiempos modernos yo creo que la cultura preventiva ha logrado minimizar otro tipo de riesgos, ¿no? Como los riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos, pero en estos tiempos yo creo que la importancia de los riesgos psicosociales es altísima, ¿no? Los factores psicosociales actúan como precipitantes de la incapacidad temporal, como prolongadores de la incapacidad temporal, como retardantes del alta de la incapacidad temporal y, desde luego, como obstaculizadores de un buen retorno laboral. Están presentes en el 30% de todas las bajas de más de 6 meses y en el 45% de las bajas que llegan al año o sobrepasan, indudablemente con una afectación importante en los dos procesos
que causan bajas que llegan al año, ¿no? Que son los trastornos musculoesqueléticos y los trastornos adaptativos, o, bueno, entendidos a veces como trastornos psiquiátricos menores, que, por cierto, son los que más peso tienen en el absentismo, ¿no? Bueno, ¿cómo se reflejan estos factores psicosociales en el diagnóstico? Los factores psicosociales por sí mismos son situaciones de malestar, del bienestar, ¿no? Serían como enfermos que no lo son, ¿no? Más un problema de salud que de enfermedad, ¿no? Y claro, indudablemente nos van a aparecer en los procesos de baja que cursen con trastornos con codificación de trastorno adaptativo, trastorno por estrés, trastornos del ánimo, trastornos depresivos, pero también en lo que en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico en psiquiatría, ¿no?, son los problemas adicionales que pueden ser objeto de atención médica y denominados códigos Z. Esto ocupa el 20% de las consultas de atención primaria, ¿no? Y en muchas ocasiones ocultos tras procesos que pareciera que no debieran de tener relación, pero la tienen, como los trastornos musculoesqueléticos, mareos, vértigos, cefaleas, o en esos procesos crónicos que en un momento debutan o recaen en la incapacidad temporal, ¿no? Lo cierto también es que a veces las bajas, según se van prolongando, cuando no es por una causa grave, pues hay un primer diagnóstico principal y según van avanzando aparecen otros diagnósticos, ¿no? Y al final, cuando se llega a los 12 meses de la baja, es difícil diferenciar cuál es el diagnóstico que realmente guarda causa incapacitante, ¿no? Más cuando en estos procesos o bien se determina el alta o la no concesión de la incapacidad, ¿no? Son condicionantes de mala respuesta y adherencia terapéutica y suponen barreras al retorno laboral. Máxime si son riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Los factores psicosociales, siendo factores previos a la incapacidad, conviene conocerlos para prevenir la aparición de la incapacidad y su mantenimiento, que determina finalmente el retardar la vuelta al trabajo, ¿no? Son causa de bajas prolongadas. ¿Y qué pasa durante una baja prolongada? Pues durante una baja prolongada el trabajador en baja es normal que presente miedos, inseguridades, sentimientos de minusvalías, menor capacidad de adaptación, porque perdemos tras 6, 7, 8, 9, 10 meses de baja nuestra capacidad de adaptación al trabajo, un mayor riesgo de perder habilidades y, desde luego, una inseguridad por volver al trabajo, ¿no? En la valoración de la capacidad laboral o de la incapacidad hay que tener muy claro sobre un sistema simple, ¿no?, que es poner en un platillo de la balanza las deficiencias, las limitaciones objetivadas y algo más difícil de objetivar, ¿no?, que es el entorno personal, la motivación y los factores psicosociales. Y en el otro platillo lo que serían las capacidades del trabajo, ¿no?, de capacidades requeridas por el trabajo. Es decir, conocer las tareas, los riesgos, las circunstancias especiales, etcétera. Y con ese balance entre las capacidades del trabajador y los requerimientos del trabajo es cuando tenemos que determinar si hay o no hay incapacidad. Los factores psicosociales son predictores de mal retorno al trabajo porque cuando están presentes pueden propiciar el presentismo, es decir, el trabajador que se siente enfermo, hay una reducción de su motivación para trabajar y también en ocasiones pues, pueden llegar a un asunto bastante grave, ¿no?, que es el abandono del trabajo, cuando el trabajador prioriza su salud sobre el trabajo. Hombre, estamos muy lejos de economías de pleno empleo, pero ahora se habla de términos como la dimisión interior, la gran renuncia o la gran dimisión, ¿no? ¿Por qué una enfermedad, en una misma enfermedad, unas personas van a trabajar y otras no? Y hablo de procesos no graves, de procesos no agudos, de procesos no graves, porque tiene mucha importancia la motivación, la actitud, ¿no? Es el debo o puedo frente al quiero. Y entendiendo esto, que no estoy hablando del trabajador maula, sino es esa modificación de la actitud. Y también tiene mucha importancia la actitud en el retorno al trabajo, ¿no? Porque si los riesgos están presentes y no hay adaptación, el trabajador terminará enfermando o, desde luego, que no rindiendo debidamente, ¿no? Los factores psicosociales no causan la incapacidad, pero pueden precipitarla, mantenerla, modificarla, terminando por condicionar la situación de capacidad o incapacidad laboral. Modelan la actitud y, en cualquier caso, este carácter subjetivo que tienen disturba la valoración objetiva de la incapacidad o la capacidad laboral y la contingencia laboral, me refiero a los accidentes de un proceso.
En el enfermar debiéramos de recordar que no solo está lo biológico y no solo está el entorno laboral. Claro, cuando hablamos de incapacidad temporal laboral, tenemos que, como decíamos, valorar las capacidades del trabajador y el entorno del trabajo. Pero también está presente en ese enfermar lo personal vivencial, el entorno inmediato, el entorno circundante social. Y aquí vendría a cuento aquella frase de Lalonde de que el código mental es más importante que el código genético. Esto volvió a estar de actualidad cuando el mapa de Abadía sobre el cáncer, donde se veía que el cáncer se produce más en unos sitios que en otros, ¿no? en unos territorios que en otros. Y con un artículo que publicamos hace un tiempo, la incapacidad como indicador de salud laboral con una alta variabilidad territorial, donde se refiere lo mismo, ¿no? Porque Lalonde, en aquel informe del año 74, lo que hablaba era de los determinantes de la salud y el modelo de salud como importante, es decir, lo socioeconómico como importante y relevante en el enfermar, ¿no? Los riesgos psicosociales en el trabajo y la exposición a este tipo de riesgos no van a deteriorar necesariamente la salud del trabajador, pero suponen un alto riesgo de enfermar. Y los riesgos psicosociales ajenos al trabajo, los no laborales, no deterioran necesariamente la salud del trabajador, pero modulan y precipitan el enfermar, luego suponen un alto riesgo de enfermar. Estos riesgos psicosociales son una barrera si no hay adaptación para ese retorno al trabajo. Porque cuando están presentes los riesgos psicosociales y hay adaptación, lo que facilitamos es una plena integración, ¿no? Y también tendríamos que tener en cuenta que esta suma de factores psicosociales y enfermar nos lleva a la precipitación, en muchos casos, de la incapacidad temporal. Y cuando están presentes, lo que hacen es alargar la baja y retardar el retorno. Bueno, vamos a ver, para acabar, algunas medidas que podríamos emplear para reducir. Acabo. Primero, actuar sobre las respuestas emocionales inadecuadas, atención temprana de todo tipo de procesos, evitar las listas de espera, la consideración preventiva al alta, es decir, facilitar o la incorporación parcial al trabajo en muchas ocasiones, con una restricción temporal o de la intensidad de carga de trabajo. Por otra parte, facilitar la adaptación laboral ante esta actitud con C sobrevenida del paciente en larga baja, evitar las controversias entre el alta médica y el no acto, que es un tema no resuelto y que da muchísimos problemas, que en ocasiones lo que hace es que el trabajador se vea obligado a dejar de trabajar por despido, y la flexibilidad o reducción horaria. Finalmente, prestaciones sociales para atención de familiares con dependencia o gravemente enfermos, mayor detección y protección de los riesgos psicosociales en el trabajo, mejoras, por supuesto, en la organización, condiciones y clima laboral, y políticas de empleo que minimicen la precariedad y temporalidad y políticas de retorno laboral saludable tras incapacidad. Y bueno, perdonar este correr a matacaballo, pero obligado por las circunstancias, y gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Piedad López o a José Manuel Vicente Pardo, o estáis ya un poquito, no sé, alguna puntualización que queráis hacer, alguno de los ponentes. Piedad, que me has dicho que se te había quedado una cosita en el tintero. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo me he quedado con ganas de hablar un poquito más de lo que son las obligaciones de la ley de prevención. A ver, no solo es evaluar, yo creo que ya en las empresas y en las administraciones públicas ya hay que meterse mucho, que hay que evaluar, formar, informar, vigilar la salud, coordinar actividades, cumplir todas las obligaciones, poniendo también, por supuesto, de su parte tanto los trabajadores como los representantes de los trabajadores, para cumplir esas obligaciones en lo psicosocial. No digo más. Siempre se ha luchado mucho porque se cumpliera en seguridad, en higiene, está muy bien. Pero lo psicosocial está también. Nadie lo ha excluido nunca. No hay ninguna ley que lo excluya. Entonces, a mí me pasma mucho el que, bueno, pues, que tenga que ser, bueno, muchos tribunales los que han podido hacer algo, sobre todo en materia de acoso y también un poco empujados por la ley de igualdad,
También, a su vez, que en los convenios colectivos, en algunos, a mí me llama mucho la atención, he leído algunos estos días que dicen en alguna cláusula, se evaluarán los riesgos psicosociales, pero solo el acoso. O sea, es que no hace falta poner eso. O sea, ya las leyes ya nos están mandando desde el principio. O sea, ya desde la Directiva Marco estamos obligados, y una vez traspuesta a la Ley de Prevención mucho más, a hacerlo. Es decir, no hay excusa. Y bueno, pues al final ha tenido que ser un criterio técnico de la Inspección de Trabajo el que empuje este tema. Pero todavía queda mucho por hacer. Parece que no hay ninguna prisa en ratificar el convenio de acoso, que es un convenio muy interesante de la OIT, muy interesante, en el que hay mucho por hacer, y que no haya prisa por ejemplo, recoger en una ley, en alguna norma, que no sea un soft law o la definición de riesgo psicosocial, por favor. O sea, que tengamos que ir buscando por aquí y por allá y casi inventándolo, me parece horrible. Y más con la que está cayendo. Quiero decir, que ya no solo por lo que llevábamos, sino por lo que ha venido con la pandemia y por lo que está por venir. Yo creo que hay que cumplir la ley y también los trabajadores tienen sus obligaciones, ojo, que en ese sentido hay que recordarlo. Muchas gracias, Piedad, por la última puntualización. Bueno, y sin más, se da por clausurada o por cerrada el panel de expertos. Gracias. Es que tenemos...